Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un podcast de Experts. Ya sabéis que lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, Spotify, Amazon, en Apple Podcast, en todas lo tenéis disponible y también, como siempre, lo tenéis en YouTube. Hoy vamos a hablar sobre entrenamiento y más concretamente de entrenamiento tanto en niños como en adolescentes, ¿vale? Es un tema que siempre es muy controvertido, que hay muchas dudas de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y además también hay muchos falsos mitos que nos vienen acompañando desde hace años y que pues también nos gustaría tratarlos, desmentir algunos y quizá a lo mejor confirmar alguno de los otros. Para ello, hoy estamos con un especialista en entrenamiento tanto de niños como adolescentes. Él es un gran profesional, es Diego Alonso. Diego Alonso es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. También es profesor en la Universidad Camilo José Cela y se dedica a la investigación en esa universidad también. Como os he dicho, es especialista en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento en edades tempranas y pues luego también aporta la experiencia de que es un exatleta internacional. O sea que también tiene la experiencia de ser un atleta de élite previamente. Su Instagram, para quien no lo tenga localizado, es @DiegoAlonsoPhD. Tiene muy buen contenido. Y sin más, Diego, ¿cómo estás? Hola Fausto, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo en tu podcast. Soy un oyente más y para mí es un privilegio pues hoy estar un poco en el otro rol, ¿no? En el rol de poder aportar mi granito de arena, poder aportar valor y en este sentido pues darte las gracias por abrirme tu espacio. Pues gracias a ti siempre. Diego, como os he dicho, es experto en toda la parte de entrenamiento en edades tempranas y cuando hablamos de edades tempranas normalmente siempre hablamos de niños y adolescentes. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es delimitar un poco hasta cuándo hablamos o desde cuándo hasta cuándo hablamos de niños, Diego, y desde qué edad hasta qué edad hablaríamos de adolescentes. Bueno, realmente digamos que uno de los términos que se suelen emplear de una manera errónea, ¿vale? Es el término maduración, término desarrollo, término crecimiento. Son tres términos que se utilizan de una manera indistinta y realmente no significan lo mismo, ¿no? Estos nos sirven sobre todo para contextualizar qué hacemos cuando decimos qué queremos denominar o designar cuando hablamos de un niño, cuando hablamos de un puberal o cuando hablamos de un adolescente, ¿no? Hablaríamos de lo que es la maduración. ¿Qué es la maduración? Pues es el periodo que ha transcurrido desde la niñez hasta la edad adulta. Y hay un punto que es enormemente interesante e importante en la maduración y en el desarrollo de estos grupos de población, ¿no? Que es la pubertad. Entonces, digamos que hablaríamos de niños en una etapa comprendida más o menos, si hablásemos de edad cronológica, desde que dejan de ser bebés, 2-3 años hasta aproximadamente 10-11 años en el caso de las chicas, 11-13 años en el caso de los chicos. Ahí empieza una etapa puberal que suele durar 1 o 2 años y a partir de ahí hablaríamos de una adolescencia temprana y de una adolescencia tardía, ¿no? Esto pues tiene numerosas implicaciones, no solamente a nivel fisiológico, sino también a nivel de prescripción del entrenamiento y hacia dónde tenemos que orientar nuestros esfuerzos, porque evidentemente pues esas consideraciones fisiológicas hacen que sean más sensibles, ¿no? A recibir cierto tipo de estímulos y provocar las adaptaciones que nosotros queramos. Muy bien, Diego. Hay un mito que es un mito por excelencia, que no lo vamos a tratar ya, pero bueno, lo trataremos más adelante, que es el mito de los niños o los adolescentes no pueden entrenar fuerza, no pueden hacer pesas, que se dice comúnmente, porque se quedan pequeños y muchas cosas se han dicho. Entonces, eso es un mito, lo trataremos más adelante, pero primero, una vez que ya sabemos qué son los niños, qué son los adolescentes, que también cambia en función de si son niños o niñas, porque las niñas también maduran un poco antes. En este punto, los entrenamientos ideales que pueden llevar los niños y luego los entrenamientos ideales que pueden llevar los adolescentes, de manera natural. Bien, bueno, de manera natural los entrenamientos que deben llevar en los dos grupos son aquellos que, en primer lugar, les susciten una motivación. Esa motivación pues, va a hacer que participen más y, evidentemente, vayan ganando diferentes habilidades. Hablaremos
de esas habilidades un poquito más en detalle, ¿vale? A lo largo de este podcast, cuáles son las más importantes tanto en esos niños como adolescentes, pero sobre todo lo que tenemos que priorizar en esas primeras etapas es todas esas habilidades motoras, todas esas capacidades, ¿no? Que son inherentes al movimiento humano y que van a permitir luego hacer un desarrollo posterior de movimientos más complejos y también pues implementando más intensidad con sobrecarga o con aquellos ejercicios que nosotros consideremos, ¿no? Que puedan aumentar esa dificultad. Pero el objetivo fundamental específicamente en niños es hacer actividades que les motiven y que se diviertan. Cuando ya estamos hablando de adolescentes, va a depender mucho del objetivo. Desde luego, los dos primeros objetivos van a ser que tengan un estilo de vida activo y, por otro lado, puede ser que mejoren su salud si es que tienen algún tipo de problema, algún tipo de patología. Si no tienen ningún problema, es que se desarrollen de una manera integral. A partir de aquí es cierto que nuestra sociedad al final pues, tiende a clasificar a las personas y una de esa clasificación muchas veces es pues, la motivación que pueda tener un niño, una niña o un adolescente en la inscripción en una actividad concreta, ¿no? O sea, fútbol, baloncesto, gimnasia, voleibol, etc. Y desde luego esa actividad tiene que ser el camino a utilizar no solamente para que practiquen ese deporte, sino para que también se desarrollen desde una perspectiva integral, ¿no? Evitando lo que es la especialización temprana, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Ahora mismo, evidentemente, hay un problema que no podemos negar y es que los niños han pasado de, por ejemplo, yo en mi edad de niñez no existía la tecnología que existe ahora, apenas había tecnología como tal, había una videoconsola y poco más, y jugabas de uvas a peras. Hemos pasado a que el móvil, la tablet y otros dispositivos están cotidianamente en el uso de estos niños. Son nativos digitales, quiere decir, ellos han nacido ya con esto y no conocen otra cosa que no sea nacer y desarrollarse con las pantallas, por así decirlo. Entonces, este problema que creo que tenemos y que debemos abordar es ¿cómo va a afectar esto al desarrollo no solo físico, sino también intelectual? Me refiero a cómo va a afectar que un niño, una niña no esté dedicando esas horas de actividad física. ¿Cómo va a afectar que no las estén haciendo a día de hoy? Que su desarrollo sea más sedentario a través de una pantalla. ¿Qué va a ocurrir o qué podemos atisbar o qué podemos ver que pueda ocurrir en el futuro por este pobre desarrollo motriz que están teniendo? Bueno, a ver, a día de hoy ya tenemos los primeros datos, ¿no? De lo que es la evolución de los últimos 30, 40 años sobre no solamente los índices de movimiento, ¿no? de actividad física que tienen los adultos jóvenes que están llegando ya de los últimos 20 años, sino también qué rendimiento tienen a nivel físico, ¿no? Y la verdad es que los resultados no son para nada esperanzadores. De hecho, cada vez tenemos mayores índices de sedentarismo, mayores valores de obesidad, mayores problemas a nivel cinemático y tenemos también otra condición que es bastante preocupante, que es la dinapenia pediátrica, donde se está viendo que los niños y adolescentes tienen bajos valores de fuerza y de potencia muscular, ¿no? ¿Esto qué es lo que nos va a provocar? Pues no solamente incapacidad para adherirse a diferentes actividades que se puedan presentar en la edad adulta. Imaginemos que tú tienes una buena condición física, pues a lo mejor si tú has tenido una buena experiencia jugando al baloncesto, pues te vas un fin de semana a jugar al baloncesto con tus amigos o te vas a hacer senderismo o a lo mejor pues te apetece jugar a fútbol, ¿no? Porque tienes esas capacidades y a lo mejor tus faltas técnico-tácticas las puedes suplir con tu capacidad física. Si tú no lo tienes y no tienes el hábito porque durante todo este periodo de maduración y de desarrollo no has tenido una consistencia y no has tenido esas buenas experiencias, no vas a considerar eso como un factor fundamental en tu edad adulta y eso te va a penalizar. ¿Y a lo que nos lleva todo esto? Pues no solamente a problemas a nivel físico y de rendimiento físico, sino a problemas y patologías que se están viendo ahora mismo en adultos jóvenes que son propios de edades mucho más avanzadas, edades de 50, 60 años, diabetes tipo 2, hipertensión, problemas con la obesidad, síndrome metabólico, problemas a nivel lesional, musculoesquelético, etc., ¿no? Y esto, pues bueno, vamos a ver qué va a suceder en 30, 40 años, pero desde luego no es nada esperanzador los datos que tenemos. Sí que es cierto que los últimos 2 años creo que hemos tocado el fondo. Hay ciertas corrientes que dicen que los datos están mejorando, pero realmente es que creo que no podemos estar peor, ¿no? A día de hoy los datos nos dicen que aproximadamente el 50% de nuestros niños y jóvenes no cumplen las necesidades mínimas diarias de actividad física ni tampoco de acondicionamiento físico. Con lo cual creo que hemos tocado fondo y ahora lo único que nos queda es ir para arriba.
En esto que dices, Diego, hay una cosa muy clara que es la falta de robustez o la debilidad, que eso es evidente, ¿vale? Que los niños hoy en día físicamente son más débiles, es algo evidente, que son más propensos a tener lesiones, es algo evidente, por esa debilidad muscular, también de tendones, ligamentos y demás. También es evidente pues, que con la nutrición y la falta de movimiento pues aparecen esa diabetes y prediabetes en niños, que antes era directamente no existía, y hoy en día la diabetes tipo 2 la estamos viendo en niños de una forma muy natural. Lo que antes decían, esta persona le ha dado azúcar. Yo me acuerdo de pequeño escucharlo a mi abuela que decía, a la vecina le ha dado azúcar. La vecina tenía 70 años y le ha dado azúcar, tiene diabetes tipo 2. Lo que no es normal es que un niño de 20 años, o un adolescente o un adulto de 20 años tenga diabetes tipo 2 hoy en día, y cada vez es más natural. Entonces, eso es una parte que es muy evidente por la alimentación y la falta de movimiento, pero también vemos otra parte en el desarrollo cognitivo, digamos en la cabeza. Cada vez se ven muchos más trastornos de TDAH, ¿vale? Ese trastorno de déficit de atención, a veces acompañado con hiperactividad, normalmente en niños, y esto, de alguna manera, tiene también relación con esa falta de movimiento o ese desarrollo que no están teniendo a nivel físico, que no están entrenando estos niños a nivel físico. Sí, desde luego, hay una relación muy clara, ¿no?, entre trastornos a nivel cognitivo, trastornos a nivel atencional, trastornos a nivel de hiperactividad con la falta de actividad física y también con el aumento de las pantallas. De hecho, hay estudios ya publicados donde dicen que esas lucecitas que aparecen en los diferentes dibujos animados, en las diferentes series, etcétera, inducen cierto tipo de digamos, respuestas a nivel cognitivo, a nivel neural, que inhiben, ¿no?, esas ciertas capacidades memorísticas, ciertas capacidades atencionales y que tienen evidentemente una incidencia directa en sus capacidades de rendimiento académico, en sus capacidades de relación social. Por otro lado, sí se sabe que a través del ejercicio físico podemos mejorar, ¿no?, lo que es la irrigación sanguínea a nivel cerebral, el flujo sanguíneo, etcétera, y no lo tenemos porque llevamos una conducta sedentaria, pues evidentemente se exacerban, se agudizan más pequeños problemas incipientes que puedan tener estos grupos de población, ¿no? Y en consecuencia pues estamos observando pues una mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes que tienen este tipo de problemas. Sí que es cierto que habría que valorar, habría que saber si antiguamente o hace 20 o 30 años se tomaba tan en serio o se dedicaba tanto tiempo a hacer una valoración de qué niños pueden tener cierto tipo de trastornos o no. Pero es cierto también que parece que van de la mano. Mayor tendencia a este tipo de trastornos y de conductas con menores índices, ¿no?, de actividad física. Es una buena reflexión, Diego. Vamos a la madre del cordero, va. Entrenamiento de fuerza. Si los niños entrenan fuerza, ¿se quedan pequeños? No. Mito 1. Fácil respuesta. Justifica tu respuesta, como decimos los profesores. Bueno, a ver, esto viene de una publicación que se hizo en Estados Unidos hace pues ya 40, 50 años, donde pues bueno, se decía que podría haber roturas y problemas a nivel del cartílago de crecimiento y que eso pues llevado al medio y largo plazo pues inhibía esa capacidad de crecimiento porque no iba a poder haber pues digamos esos estímulos adecuados que generasen pues ese crecimiento óseo, ¿no? Desde luego eso en los últimos 40 años se ha ido rebatiendo constantemente en todas las publicaciones. De hecho, las publicaciones que analizan, por ejemplo, las lesiones que hay en diferentes contextos deportivos, incluyendo el entrenamiento de la fuerza, pues nos dicen que el entrenamiento de la fuerza es prácticamente inocuo, es decir, no hay lesiones. Estamos hablando de una lesión cada 1000 horas de práctica y probablemente esas lesiones, o más que probablemente no, lo que reportan los estudios es que esas lesiones fundamentalmente se deben a dos factores. Uno, accidentes, es decir, alguien se le ha caído una pesa en un pie, alguien se ha tropezado o la ejecución incorrecta de esas técnicas o la exposición a sobrecargas demasiado elevadas, ¿no? Es decir, mala prescripción del entrenamiento. Es decir, no es el entrenamiento el que sea malo en ese caso, sino que es mucho peor pues, un mal diseño o un error que puede ser fortuito, puede ser un despiste, que es producto del azar, como puede ser pues, una lesión porque se te ha caído una pesa o porque ha ocurrido cualquier aspecto. De hecho, se compara, ¿no?,
el índice de lesiones en una sala de fuerza o haciendo ejercicio de fuerza con otro tipo de deportes y se ve, por ejemplo, en fútbol 0,17 lesiones por cada 100 horas de entrenamiento. Claro, ahí incluye pues quitando una patada, que te ha retorcido el tobillo, que te ha pasado cualquier cosa. Con lo cual, el entrenamiento de fuerza siempre va a ser seguro y siempre va a ser eficaz cuando se respeten pues, los principios básicos del entrenamiento. ¿Y cómo deberían los niños, antes de la etapa de pubertad, luego entramos en pubertad y luego entramos en adolescencia, pero cómo deberían los niños iniciarse en el entrenamiento de fuerza? Bien, el entrenamiento de fuerza al final es algo que es inherente, ¿no?, a la propia actividad que nosotros hacemos, mismamente subir unas escaleras, recoger un objeto, agacharnos. Un niño que coge un juguete, un camión o su baúl lleno de juguetes y lo transporta, no deja de estar haciendo entrenamiento de la fuerza. Entonces, realmente no tenemos que cerrarnos, ¿no?, en tener esa perspectiva de que el entrenamiento de fuerza va más allá de una mancuerna, de un balón medicinal, sino que cualquier objeto o cualquier implemento de la calle puede ser objeto de hacer un entrenamiento de la fuerza. Saltar, por ejemplo, a un banco, ¿por qué no es eso entrenamiento de la fuerza? Y eso es realmente la clave y lo esencial. ¿Qué es lo que tenemos que saber o conocer para determinar si un ejercicio es pertinente, ¿no?, para un niño o una niña, independientemente de la edad que tenga? Bueno, hay que cumplir dos condiciones. La primera condición es que sea lo suficientemente maduro a nivel emocional para aceptar y seguir tus instrucciones como preparador o preparadora física, ¿no? Y tanto las instrucciones técnicas como de seguridad. Desde luego, hay niños que tú los metes en un gimnasio y lo que van a pensar es que es un parque de bolas y se pueden a colgarse, con lo cual no es el ámbito en el que tienen que estar. Si tú tienes niños y niñas de 9, 10 años y van a un gimnasio y se comportan bien, bueno, pues pasamos a la segunda parte, es decir, ¿sabemos hacer los ejercicios técnicos, sí o no? Y la segunda condición es que tengan un equilibrio y un control postural adecuado para que esa técnica sea ejecutada de manera correcta. Bien, ¿cuál es el principal error? El principal error es intentar subir las escaleras de 5 en 5. Es decir, tú no tienes prisa. Cuando tenemos esas etapas de maduración, esas etapas de desarrollo, tú tienes muchos años por delante, no tienes que tener prisa. Con lo cual es mejor ir afianzando cierto tipo de contenidos, por ejemplo, hacer una sentadilla con el peso corporal de manera correcta, que implementar esa misma sentadilla con una barra y 50 kilos a cada lado, ¿no? Y ese es el principal error, que pasamos muy rápido de lo que es una sentadilla correcta con el peso corporal a empezar a meter barra y empezar a meter kilos. Para eso habrá tiempo, no hay prisa. Al final, en mi experiencia me dice que en 4 o 5 meses cualquier niño o niña de unos 9 o 10 años que haya tenido una actividad más o menos normal, sin que haya sido muy sedentaria, va a poder hacerlo, pero no tenemos prisa, ¿no? Y ese sería el objetivo, sobre todo planificar actividades, ejercicios con peso corporal que incluyan no solamente el trabajo de fuerza, podemos implementar algún tipo de material, sino también acompañarlo de lo que comentaba antes, ¿no?, de ejercicios de agilidad, que contengan equilibrio, que contengan coordinación, que contengan velocidad, que vayan estimulando ese sistema neuromuscular de cara a poder hacer ejercicios con una complejidad técnica más elevada en esa etapa ya puberal o adolescente. Qué interesante, Diego. Es un poco dejarlo de manera natural. Lo que yo entiendo es la fuerza. Muchas personas cuando escuchan fuerza piensan en una mancuerna, una barra, van a poner aquí a los niños a hacer sentadillas, que se puede poner a los niños a hacer sentadillas, siempre con un peso adecuado o con su propio peso se puede hacer. Pero realmente el entrenamiento de fuerza en niños tiene mucho más que ver con la naturaleza del juego. La naturaleza del juego de si un niño empujando a otro, el otro tirando y que no se lo lleven, pasar por debajo de las piernas. Si tú analizas y les estás viendo cómo corren, cómo saltan, ya ellos integran la sentadilla, el salto, la flexión, lo integran de una manera jugada, que es dejarles el juego libre. En el juego libre hay mucho entrenamiento de fuerza. Y es un poco lo que tú ya has comentado antes. Entonces, es muy interesante que la gente sepa que en el propio juego libre de los niños hay mucho entrenamiento de fuerza. Claro, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿vale?, para que las personas que estén escuchando el podcast lo puedan entender, ¿no? Típico juego de las 4 esquinas. Hay una persona que está en el centro. Bueno, pues a lo mejor en vez de esperar al movimiento de ya, hay que hacer 5 sentadillas. Y cuando acabas esa 5ª sentadilla, todo el mundo se puede mover. Y el que manda es el que está en el centro, el que pilla. Con lo cual, de alguna manera estás introduciendo ejercicios de fuerza dentro de un propio juego que antiguamente no tenía esa parte de fuerza.
Entonces, simplemente aportar ese ejemplo para que la gente piense, ¿no?, que dentro de los propios juegos que todos conocemos podemos implementar cierto tipo de estrategias, cierto tipo de ejercicios que vayan a cumplir, pues sobre todo esos 7 patrones de movimiento básicos de fuerza que tenemos, ¿no? Pues la sentadilla, tirones, empujes, zancadas, bisagras de cadera, etcétera, ¿no? Y que de esa manera podamos ir mejorando ese desarrollo a nivel motor y que luego podamos avanzar más rápido en el momento en el que queramos introducir entrenamiento de fuerza como ya lo entendemos de adultos, ¿no? Pues ya con material específico, etcétera, etcétera. Es un punto de vista muy, muy adecuado el que has comentado, el integrar los ejercicios básicos dentro de sus propios juegos. Entonces, estás un poco haciendo ambas cosas. Ellos lo hacen sin darse cuenta y cuando vayan creciendo, de la propia repetición que han hecho, adquieren mejor técnica. De hecho, yo te digo, por ejemplo, en el caso concreto de mi hija, ya pues ahora mismo tiene un juguete que es una barra y unos discos que pesará 1 kilo o 2 kilos y de verme a mí pues entrenar y demás, lo quiere replicar. Y ella habla jugar a entrenar fuerza. Entiende el entrenamiento de fuerza ya como juego, no como un entrenamiento en sí. Y la ves con la barra, se hace sus cargadas, hace su peso muerto, hace sus sentadillas sin ningún tipo de problema. Pero no desde ya que tiene 5 años, sino desde los 3, porque tenía esa barra que era un juguete más. Era, ya te digo, es una barra de plástico, o sea, la gente me entiende, es una barra de plástico que pesa medio kilo, 1 kilo y siempre la puede levantar por encima de la cabeza sin problemas, pero forma parte de su habitación, ¿no? Entonces, hacerlo tan cotidiano, tan normalizado, tan accesible, creo que hace que todo sea tan normalizado que al final pues entiendan que hacer sentadillas, jugar a saltar por encima de una barra, jugar a eso es lo normal, ¿no? De hecho, yo creo que todos hemos tenido una canastita en la habitación y no por eso era que éramos jugadores de baloncesto, bueno, era un divertimento, todos hemos tenido una típica pelotita de goma espuma donde tus padres te decían, deja de jugar a la pelota, ¿no? Pues bueno, ese tipo de cosas también las podemos llevar a un contexto de fuerza. Jugar a entrenar fuerza, me ha gustado el concepto. Vamos a jugar a entrenar fuerza, es una primera parte, me ha gustado mucho, Diego. Y cuando ya hablamos de periodo de pubertad y periodo de adolescencia, ahí sí que ya dentro del contexto y de que están desarrollándose, es decir, que están creciendo y que generalmente en esa parte son menos coordinados, también ya podemos integrar el entrenamiento de fuerza de una forma más específica como la gente lo entiende, ¿no? Con las barras, con los discos, con las pesas, etc. Sí, pero aquí sí que me gustaría hacer una consideración y es que no necesariamente una persona por tener 14, 15 años está lista. Es decir, hay que tener una edad de entrenamiento, una experiencia. Esto nos sucede también a los que entrenamos personas más mayores. Es decir, gente que nunca ha ido a un gimnasio, le pones debajo de una barra a hacer sentadillas y la hace mal. Gente que es novata corriendo, corre mal, ¿no? Entonces, al igual que sucede en personas de 30, 35, 50 años, sucede con adolescentes y con puberales. Con lo cual, es cierto que los tiempos de aprendizaje van a ser más cortos, ¿vale? Porque tienen un mejor desarrollo de su sistema neuromuscular, ¿vale? Mejor coordinación intramuscular, pero necesitan ese tipo de aprendizaje. Con lo cual, no significa que con 14 años directamente vaya a pasar a ponerle una barra y unos discos, sino que yo tengo que cerciorarme de seguir cumpliendo con el segundo criterio, es decir, que tienen una buena técnica y un buen control postural, ¿vale? Y eso es básico. Entonces, con ese tipo de perfiles que no han tenido una experiencia previa, evidentemente van a tener que pasar por todo lo anterior. No van a tardar 8 años como los otros. Pero a lo mejor sí que están 1 o 2 años hasta que realmente pueden hacer ejercicios de levantamiento con unas intensidades, digamos, moderadas y elevadas. Entonces, pueden hacerlo siempre y cuando haciendo una evolución natural como la puede hacer un adulto al final. O sea, el adulto también le aplicamos el principio de individualización del entrenamiento en el cual vemos cómo está y en función de cómo está vamos avanzando poco a poco. Muy interesante. Para ir terminando, y ya que hemos visto la parte del entrenamiento de fuerza que es adecuada, que lo pueden hacer siempre individualizándolo y yendo poco a poco con pesos y progresiones naturales, no intentar levantar mucho más de lo que se puede, pero como haría también un adulto, ¿no? ¿Qué beneficios tiene ese entrenamiento de fuerza que podemos hacer en niños, en adolescentes o en pubertad, cara a ese desarrollo que ya tiene una persona adulta? ¿En qué va a afectar positivamente el haber realizado un entrenamiento de fuerza desde niños?
Bien, en primer lugar, es cierto que bueno, no vamos a repasar todos los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza desde el punto de vista de fisiológicos, biológicos, de aumento del rendimiento, a nivel también de sistema cognitivo, inmunitario, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos, creo que todo el mundo a poca información que pueda tener o que pueda buscar en Internet sobre los beneficios asociados al entrenamiento de fuerza es más fácilmente adquirible, ¿no? Esa información. Creo que puntualizaría o intentaría llevarlo más hacia las capacidades o competencias, ¿no? de esa persona. Y lo voy a reflejar en mi propia persona. Es decir, porque yo en poco tiempo, en 6 meses, me inicio en una actividad con el atletismo y consigo éxitos, consigo estar en un campeonato de España, pelear por medallas, etcétera. Pues básicamente porque entrené fuerza desde los 15 y 16 años y tuve una muy buena experiencia con diferentes actividades que hicieron que a nivel motor fuera muy sencillo adaptarme a esa nueva actividad que era el atletismo en este caso concreto, ¿no? Entonces, creo que lo más importante de haber llevado una estructura en la cual el trabajo de fuerza, el trabajo neuromuscular estuviera incluida durante tus 15, 20 primeros años de vida, te va a proporcionar las competencias y las capacidades necesarias para adaptarte a cualquier actividad que se te pueda presentar. Es decir, vas a tener confianza. Si tú tienes confianza en ti mismo y en tus posibilidades, lo normal es que estés motivado ante un reto nuevo o un reto que ya conozcas de superarte a ti mismo. ¿Eso qué va a hacer? Que participes. Es decir, tú vas a seguir manteniéndote y vas a tener esa adherencia para practicar esas actividades. Y ya sabemos, cuanto más participes, ¿qué va a suceder? Más vas a aumentar tus competencias, más vas a mejorar. Y eso va a hacer que de nuevo vuelvas a entrar en esa rueda. Cada vez tengo más confianza porque he tenido refuerzos positivos, porque veo que sigo mejorando, veo que las cosas se me dan bien y sigo motivado, sigo participando y es una rueda que no va a parar, ¿no? Entonces yo diría que el principal beneficio de estar 15, 20 años haciendo este tipo de trabajos es que te va a dar confianza, te va a dar capacidad, te va a dar un estado basal superior para poder adherirte a cualquier actividad que tú quieras llevar a cabo. Te vas a sentir competente, ¿no? Como has dicho, me gusta mucho la parte de sentirse competente, esa competencia, esa sentirse uno válido, tiene, vamos, afecta mucho a la parte también psicológica, la parte de voy a probar más deportes, me atrevo, no tengo tanto miedo, ¿no? Y además también la propia autoconfianza que va también muy bien para la parte psicológica. Y la última pregunta, Diego, una vez que hemos visto todo y además ha sido muy interesante, es, ¿qué le dirías tú, consejo? Porque al final los niños son niños y en pubertad, adolescencia ya empieza a haber un poco más de uso de razón, pero ¿qué le dirías tú a los padres que tienen miedo de que sus hijos empiecen a hacer entrenamientos de fuerza o que muchas veces les castigan quitándoles la actividad física y todo este tipo de cosas que a veces se dan? ¿Qué le dirías tú a los padres para que invitarles un poco a que todos estos beneficios que van a tener los niños los puedan llevar a cabo? Además, tú desde el punto de vista que también eres padre. Sí, a ver, yo lo primero de todo es información. Es decir, si tú vas a dejar a tus hijos con una persona, esa persona te tiene que transmitir la información de qué va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? A partir de aquí yo creo que si esa persona te convence con argumentos, porque yo he estado en los dos roles, como preparador físico de niños y de adolescentes y como padre, ¿no? Digamos que te proporcionan una confianza, esa información que va a hacer que, bueno, voy a dejar, ¿no? que mi hijo pueda participar y que pueda llevar a cabo ese proyecto o ese programa que quiere llevar esa persona, ¿no? No tener miedo, porque si esa información es correcta, es válida y se basa en principios de seguridad y eficacia, no va a haber ningún tipo de problema, ¿no? Más allá de las posibles cuestiones de azar, de posibles pequeñas lesiones fortuitas que puedan suceder como en cualquier tipo de actividad. Y además, creo que es importante destacar que eso es un beneficio para la salud, ¿no? Yo creo que el castigar sin hacer ejercicio, el castigar sin acudir a esa actividad, el mensaje creo que es muy negativo. Primero,
le estás privando de una actividad que va a ser buena no solamente para su salud física, sino también para su salud mental. Y en el contexto de equipo, en el contexto de actividad, le estás diciendo que puede desinhibirse de sus responsabilidades, tanto consigo mismo como con respecto a sus compañeros, que creo que es importante. Vivimos en una sociedad donde el trabajo en equipo forma parte de nuestro día a día, y el mensaje cuando tú dices no vas a ir a esta competición, no vas a ir a este entrenamiento, es que no pasa nada si dejas tirados a esos compañeros que hacen piña y que están esperando a que tú vayas para que les ayudes a conseguir un objetivo, aunque sea pasárselo bien. Entonces yo creo que esos son quizá los mensajes más importantes y más interesantes. Búsqueda de información y responsabilidad frente a tu salud y frente a tus responsabilidades o obligaciones como persona que participa en un entorno social. Además, no solo es una decisión del padre o la madre que la tome, sino que también hay una transmisión al hijo o la hija. Cuando tomas o ves a tu padre, tu madre tomar esas decisiones, también le estás transmitiendo lo importante que es que esa persona, ese niño, esa niña, cuando sean mayores, se informen de las cosas y tengan responsabilidad sobre sí mismo, sobre sí misma. Sí, Muy, y muy luego interesante. una puntualización a mayores al hilo de los padres es que yo me vi en la tesitura, ¿no? de evidentemente implementar programas de fuerza en niños y con las inquietudes lógicas de los padres. Mi recomendación para los profesionales sobre todo es seguir los principios del entrenamiento, ser sensatos y sobre todo no cometer errores por intentar ir demasiado rápido. Es decir, si tú, por ejemplo, inicias un programa de entrenamiento y hay un pequeño fallo que a lo mejor no es culpa tuya, pero has utilizado un balón medicinal de 5 kilos y un niño se ha destrozado un pie o se ha hecho daño en un pie, has perdido la confianza durante todo el año de todos los padres. Con lo cual, también es esto, ¿no? El transmitir que no hay prisa en este tipo de edades, no tenemos por qué correr demasiado rápido, lo que tenemos que hacer es afianzar correctamente cada pasito que queramos dar dentro de ese principio de progresión. Me parece una reflexión interesante para terminar, no solo para los padres, sino también para los entrenadores, tanto que los padres se informen con los entrenadores y también que los entrenadores o los monitores, ya que somos profesionales y que nos formamos para esto, y esto es un consejo que yo doy, que también demos el paso de informar a los padres, que no tengamos miedo de dar ese paso, porque cuando un padre o una madre ven que tienes la seguridad y que le informas y que tienes datos y que hay algo detrás de lo que tú le vas a enseñar a sus hijos, pues también se va a sentir mucho mejor, vas a generar una mayor confianza y a la larga su hijo o su hija va a conseguir mayores beneficios porque va a estar mejor contigo. Desde luego mi experiencia es esa y creo que es lo primero que hay que hacer, de ser responsables, aparte de comentar, entrenamos martes y jueves de 5 a 6, decir qué vamos a hacer de 5 a 6, creo que es igualmente importante y mi experiencia me dice que es muy positivo y que los resultados luego hablarán por sí solos y que la dinámica luego va a ser muy, muy positiva. Genial, Diego, pues necesitamos más charlas como esta, yo creo, para desmitificar cosas que se han ido creando a lo largo de muchos años, donde, oye, pues no había tanto conocimiento, tanta investigación como hay ahora. Es normal que ocurran esos mitos, pero pues personas como Diego, que tienen toda la formación del mundo y que son súper especialistas y que llevan la ciencia respaldando todo lo que hablan, pues creo que es un gran apoyo para que las personas, en este caso padres, madres y también entrenadores, monitores, pues que entiendan lo que es el entrenamiento en los niños, en adolescentes y el entrenamiento de fuerza, que es un tabú tan grande o un mito tan grande en estos últimos años. Ha sido un auténtico placer, Diego. El placer es mío. Muchísimas gracias por hacerme partícipe del podcast y muchas gracias a las personas que lo escuchen. Espero haber aportado mi propuesta de valor y mi granito de arena. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo a todos.